a tener una porción de la palabra de Dios leída. Y vamos al libro, a la carta de Pablo a los Gálatas, en su capítulo 1, versículo 2 en adelante. Gálatas, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras mentes y que va a ser predicada en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, oh Dios, pero también tú tienes cómo suplir y cómo traer una respuesta a nuestras interrogantes. Padre, mira, permite que nuestros corazones sean ministrados de una manera especial en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, hermanos. La palabra evangelio tiene su origen en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no conocíamos esta palabra porque tiene su origen en griego. Y recuerden que el griego empezó a influenciar la palabra de Dios fue ya en el Nuevo Testamento. En donde esta palabra es usada más de 75 veces en las Sagradas Escrituras. Y lo que significa es buenas nuevas. Buenas nuevas. Es lo que, por donde quiera que usted ve, el evangelio es buenas nuevas. Nadie puede venir a predicarle el evangelio con una mala noticia. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser evangelio. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Y en el contexto de Pablo que es un precursor y un predicador, el más grande de los predicadores, de los apóstoles de Jesucristo, porque él se autodenomina apóstol, aunque dice como un abortivo, porque fue al final, pero fue el que más dio a conocer el evangelio. En el griego de Homero se usaba para señalar un regalo que se le daba a una persona. Eso es el evangelio. Un regalo que se le daba a una persona con alegría. Es decir, oiga cuántas cualidades tiene la palabra evangelio. Tiene que ser regalo que se le da a alguien, pero tiene que ser con alegría. Es una cualidad que tiene que ver con el evangelio, además de que tiene que ser unas buenas nuevas. No es una mala noticia. El evangelio no es una mala noticia para el mundo, ni quien lo recibe es una mala noticia, sino que es bueno para él. En la historia del Señor Jesús, que a través de su muerte y de su resurrección ha traído el perdón de los pecados de nosotros y nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna. Esa es la buena nueva, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese destino, esa palabra se ha cambiado y nosotros tenemos entrada
hasta la vida eterna. Gloria al Señor. Tenemos entrada a la vida eterna. Otra cosa que tienen los evangelios. Una cosa es el evangelio, que es lo que estoy hablando, pero otra cosa es evangelios. Quizá podemos confundirnos un poco cuando hablamos esto en plural. Evangelio y evangelios. El evangelio es lo que hemos dicho que es las buenas nuevas de salvación, que es uno solo. Ahora, el contexto de evangelios se usa solo para referenciar los 4 evangelios, es decir, la historia de Cristo, que fue narrada primero por el apóstol Marcos, Mateo, Juan y Lucas. Por eso evangelios, no nos confundamos. Evangelios es la historia de Jesucristo narrada por 4 autores. Pero ambos, todos solamente hablan del evangelio, que es la historia de Cristo. Amén. Por lo tanto, solo hay un evangelio, aunque hayan 4 libros que hablan de la historia de Cristo. Y hay otra palabra también que queremos que entendamos, lo que son los evangelistas. Evangelistas son aquellos entonces que anuncian el evangelio de Cristo. Así que tengamos claro esos 3 conceptos: evangelio, evangelios y evangelistas. Gloria al Señor. Ahora, hermano, pero hay algunas personas que han tratado de cambiar ese evangelio. Y de hecho el apóstol Pablo habla, yo quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 16. Cuando dice, 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto tenemos que entenderlo. Conforme a mi evangelio. Aquí, ¿quién que está hablando? Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pero el evangelio de Jesucristo, que es el que él está predicando, que él lo ha asumido como suyo, como su evangelio, para hablar y predicar de él. Es decir, que no confundamos esto en decir que Pablo tiene un nuevo evangelio, sino que él previamente dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero también yo quiero que usted vaya conmigo a Romanos 10:16. Que dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, que nosotros, hermanos, predicamos el evangelio. Cristo trajo el evangelio del reino. Los evangelizadores predicaron el evangelio, nosotros lo hacemos. Pero la pregunta que resuena, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vuelvo y pregunto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo sé que todos los que estamos aquí hemos creído al anuncio del evangelio. ¿Cuántos creen eso? Pero no todos creen en el evangelio. Y de hecho, hay muchos escritos de personas que quieren traer su propio evangelio.
quieren traer sus propias doctrinas, su propio dogma. Pero ese evangelio es falso, porque el único evangelio del reino de Dios, como dice el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a sazón de que hoy estamos celebrando en la República Dominicana el Día Nacional de la Biblia, la Biblia es la historia de la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la historia de la salvación. Y la salvación la ha traído al mundo el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha traído la buena noticia de salvación. Como dijo el ángel, buenas nuevas de salvación, que es lo que nosotros estamos anunciando. Pero hay otro versículo para salir de los romanos, que es Romanos 1:16. Vamos allá. Que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Esta es la esencia del evangelio. Esta es por la justicia, se revela por la fe. Es la fe y no una fe ciega. Hay gente que dice: yo tengo una fe ciega. No, usted no tiene que tener fe ciega. Nuestra fe está enfocada. ¿Enfocada en quién? Enfocada en Dios. Y en una fe salvadora. Una fe que se fundamenta en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto da un aplauso al que vive? Gloria al Señor. Pero cuando aquí hablamos de los Gálatas, por ejemplo, el capítulo 1 que leímos ahorita, de Gálatas 1, dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios. Y yo no sé por qué Pablo aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas dice esto. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que hoy hay 1500 miles de apóstoles, de personas que se autodenominan apóstol. Y la palabra apóstol, após, ese prefijo lo que significa es negando, como no de hombre. Apos, que no es algo de hombre, sino que es de Dios. Y recuerden que la Biblia dice que Dios, los dones de Cristo son 5. ¿Cuáles son? Los ministerios: apóstol, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Eso fue lo que Dios constituyó, apóstoles. Y eso, si fue Dios que lo constituyó, nadie puede autodenominarse pastor. Nadie puede autodenominarse apóstol, ni maestro, ni profeta, ni evangelista, porque esos son dones y ministerio de Cristo para la iglesia. Y quien lo llama y quien lo impone y quien lo da es el mismo Dios. Ahora, Dios lo da sin acepción de persona.
Él no tiene que ver que tú seas blanco, que no seas blanco, que sea moreno, que no sea moreno, que seas rico, que sea pobre, que sea... No importa cuál sea tu etnia o tu posición social o intelectual. Dios te da los ministerios. Él lo da. Pero recuerda que hay un proceso. Primero Dios llama. Cuando Dios llama, ya Él te dio ese ministerio. Aún pasen 10, 20 años para tú poderlo ejercer. Recuerda que cuando David fue ungido como rey, tuvo que esperar muchísimos años para poder ejercer su reinado. Así son los ministerios. A veces Dios llama a alguien y le dice, mira, tú vas a ser profeta. Y tú de una vez al otro día quieres empezar a profetizar. Pero no, Él te ungió como profeta, pero no significa que tú al otro día tienes que empezar a profetizar. O como pastor, hay gente que viene un profeta aquí de Dios, lo llama, mira, te unjo, tú tienes un ministerio de pastor. Y ya al otro día quieren estar conquistando a algunos hermanos en la iglesia. Mira, yo soy pastor ya. Y yo ahora me están mirando una casa por ahí donde están alquilando un local para ir y ponerse, también levantar su iglesia, pastorear. No, no es así. Sino que primero Dios te llama. Luego un proceso de preparación. Aún el mismo Pablo, como decíamos antes, Dios lo llamó, pero tuvo que pasar un proceso de preparación. Aún él sabía mucho y había estudiado esa ley de Moisés 10,000 veces. Tuvo que pasar un proceso. Y luego en el libro de los Hechos es cuando él dice, apártame a Pablo y a Bernabé también. Y ahí entonces fue cuando lo envió. Entonces, todo tiene un proceso, hermanos. En Dios, nada es como un microondas que usted lo pone y en un minuto la comida está. Sino que tiene que procesarse. Y ese proceso no es, el tiempo que dura no es el que usted decide ni el que yo decido. El tiempo lo decide Dios. De hecho, Él se fue al cielo y dijo que Él volvía, ¿verdad? Pero, ¿cuánto lo están esperando? Yo lo estoy esperando, yo no sé cuándo Él viene. E incluso G. Ávila decía que Él se iba, Él lo estaba esperando, pero no llegó y Él tuvo que irse primero. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, sino que eso solamente está en la potestad de Dios. Y lo que son los tiempos de Dios, que son los kairos, eso solamente está en la potestad de Dios. El crono está en nosotros, que podemos decir, mira, a las 12, a las 11:30 o a las 12, termina el servicio. Pero los kairos de Dios es cuando Él lo determina. Y nosotros tenemos que estar sujetos a los kairos de Dios, a los tiempos de Dios, a las etapas de Dios. Porque en los tiempos de Dios es que las cosas siempre convienen. Amén. Dale un aplauso al que vive. Entonces, Pablo aquí dice que ese don fue de Dios. Y luego dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Aquí también tenemos que comprender este término, las iglesias. Sabemos que Cristo solo tiene una iglesia, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Ahora, cuando habla aquí a las iglesias de Galacia, lo que se está refiriendo es el otro término que tiene iglesias, que iglesia es un grupo de congregación, porque iglesia lo que significa es sacado aparte, sin la S, iglesia de Cristo. Pero aquí cuando dice iglesias, son diferentes congregaciones. Y ahí indica que en
Gálatas o en Galacia existían varias iglesias. Dentro de ellas estaba la iglesia de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Derbes y la iglesia de Listra. Y probablemente otras iglesias que Pablo ya había fundado en Galacia. Entonces esta carta, cuando se habla de Gálatas, es a todas las iglesias que Pablo ha levantado en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ese es un término muy conocido por nosotros. Pero recuerde que la gracia del Señor Jesucristo y la paz es del Padre. El pueblo hebreo tenía una particular forma de saludarse, que era shalom. Shalom. Ellos no hablaban de gracia en ninguna parte, simplemente shalom. Usted ve los hebreos hoy, no hablan de gracia, hablan de shalom. Pero nosotros tenemos otro elemento importante, que es además del shalom, además de la paz de Dios, también tenemos la gracia, que es lo que los judíos y los hebreos todavía han rechazado, la gracia. Por eso dice aquí, en esta salutación, gracia y paz. La gracia que viene de Dios a través de Cristo. Cuando dice, por gracia soy salvo. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, esta característica del saludo de Pablo se distingue de los hebreos comunes, que eran simplemente shalom. Él dice, gracia y luego paz sean sobre vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y aquí yo quiero hacer énfasis. Todo esto es la esencia del Evangelio. Cristo se dio para librarnos del presente siglo malo. Este siglo no es bueno el que estamos viviendo. Nosotros estamos sorprendidos por los acontecimientos de las últimas semanas en este país. Pero es cosa que se ha visto no solamente en este país, sino en la mayoría de los países del mundo, porque este es un siglo malo. El siglo que estaba viviendo Pablo era un siglo malo, pero este siglo XX, o esta época, o este tiempo, porque aquí no se refiere a años, sino a tiempo. El tiempo es un tiempo malo. Mire cómo las cosas que son buenas se están volteando. Y aún nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos a esto. Y quizás pueda sonar un poco pesimista, pero nosotros no vamos a detener lo malo de este mundo. Lo malo de este siglo, no lo vamos a detener. No. Porque este siglo desde siempre ha sido un tiempo malo. Dios no está trabajando con el mundo, Dios está trabajando con un pueblo. Y a veces nosotros como cristianos nos desenfocamos y estamos peleando de una manera errática la guerra. Sí, y usted ve, por ejemplo, todas estas cosas que hacemos, a veces hasta para ganar protagonismo, muchas veces. Pero la esencia es que nosotros trabajemos con las personas, hermanos. Estos tiempos van de mal en peor. Siempre ha sido así. Los tiempos irán de mal en peor. Y este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, el diablo. Y quienes están gobernando este mundo, cuando digo este mundo, me refiero al sistema de cosas.
no me refiero al cosmos, sino me refiero al sistema. Este sistema, el príncipe es Satanás. Y nosotros de verdad que como cristianos no vamos a cambiar este sistema de cosas. Tenemos que entender eso. Porque si decimos otra cosa, no es bíblico. Por más que nosotros tratemos de oponernos a la ONU, a este sistema de la ONU, no lo vamos a lograr. Podemos posponerlo un periodo. Mire, por ejemplo, en Estados Unidos pudieron posponer 4 años ese sistema que quería poner los demócratas, pero ahora está en peligro que este presidente gane otra vez. Y si ellos ganan en noviembre, esa agenda que traen la van a imponer. Y si no ganan ahora, la van a imponer entonces en la próxima. Porque eso no se detiene. Y al igual en los países, y República Dominicana no está exento de eso. Tenemos que saber y poner los pies sobre la tierra. Por más que queremos que esta agenda de LGTB, de antivalores, detenerla, esto ya sea ahora, ya sea mañana, ya sea en 10 años, ya sea en 20 años, se va a imponer. Y es bueno que como cristianos lo entendamos. Entonces esa no es la forma de nosotros tratar de cambiar el mundo. No lo vamos a cambiar. Tenemos que trabajar con personas. Tenemos que predicar este evangelio que cambia y transforma personas, no el mundo. De hecho, en la oración pontificial de Cristo, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él no trató de hacer eso. Sencillamente clamó al Padre diciéndole: yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Personas para protegerle. Dar un aplauso al Señor. Como antes hemos dicho en el versículo 9, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea